Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Regresa una de las voces originales de La Diestra, que su canal está en un descanso porque tiene un trabajo fuerte visitando todo rincón de la isla, llevando nuestras ideas. Pero saca tiempito para acompañarme aquí hoy para discutir algunos temas que sé que su voz, ¿verdad?, es la voz correcta para profundizarlos. Aquí tengo a Elian Martínez. ¿Cómo estás, Elian? Huepa, todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Bienvenida de nuevo. Regresando a mi casa. Regresando, nunca dejó de serla. Sigue siendo mi casa. Me he encontrado un par de personas por ahí y me dicen, ¡hey! ¿Qué ha pasado? Y estamos en una pausa, Pero volverá. Volvemos en algún momento. Volverá. Hay una canción, no sé quién canta. De Ricky Martin. Mira para allá. La Diestra ama Ricky Martin. Ok. Te traemos, Elian, en esta administración ultraconservadora de derecha está el secretario de Salud, ¿verdad? Se aprueba un proyecto, se aprueba en la legislatura un proyecto de ley, el PS 350, que busca prohibir el tratamiento hormonal, ¿verdad? Que en menores de edad para todo este tema, principalmente de cambio de género. De cambio de género. Llega a manos de la gobernadora y parece que por recomendaciones del secretario de Salud, la gobernadora lo devuelve a la legislatura, le dice, no, haga ciertos cambios que mi secretario de Salud me está proponiendo. ¿Cuáles son esos cambios y por qué tú entiendes que están incorrectos? Bueno, sí entiendes que están incorrectos. Sí. El cambio que más nos ha llamado la atención, y rápido en la prensa dijeron que los religiosos están histéricos, como si esto fuera un asunto de religión, me da gracia, ¿verdad? Siempre meten la religión. Es precisamente cambiar lo que es el proyecto. Porque el proyecto va dirigido a prohibir este tipo de terapias de cambio de género. Todo lo que incluya acciones en esa dirección para el cambio de género, eso podría ser las hormonas, los puberty blockers, cirugías, todo lo que implique cambio de género es lo que precisamente busca prohibir el proyecto. Entonces el secretario de Salud, según lo que ha salido en la prensa, porque no lo hemos escuchado de él públicamente, no ha habido una entrevista donde él se exprese, estas son las recomendaciones que yo le hice a la gobernadora. Yo no he escuchado. Pero tampoco ha negado, porque aquí tengo, por ejemplo, no sé si esto está ponchado. No lo ha negado. El secretario de Salud sugiere cambios al PS 350 para permitir continuidad de tratamientos hormonales en jóvenes, estos de jugando pelotadura. Y salió por todos lados y él no lo ha negado. ¿Okay? No lo ha negado, no hemos visto una expresión de él al país en relación, ¿verdad?, al tópico. Pero eso es precisamente lo que busca prohibir el proyecto. Entonces nosotros ya vemos jurisdicciones incluso pioneras, donde se detuvo este tipo de tratamientos, y digo entre comillas tratamientos, porque un tratamiento que te fastidia tu salud y que prácticamente destruye tu futuro hasta relacional, poder tener relaciones sexuales con otras personas, poder disfrutar de tu sexualidad, pues para mí eso es troncharle el futuro a una persona. Pero bueno, poniendo eso aparte. Es irreversible, ¿no? Muchos de esos cambios son irreversibles. Daños irreversibles. O sea, que esta es una decisión que un joven no puede tomar porque ¿verdad? No puede hacer consenso porque no puede calcular las consecuencias de sus decisiones. Bueno, un joven adulto pudiera tomar esa decisión. Claro, pero el proyecto atiende a los jóvenes no adultos. No adultos, los adolescentes, niños y adolescentes. Claro. Nosotros pudiéramos pensar que un joven adulto tiene la capacidad, ¿verdad?, de hacer la evaluación, medir los riesgos, y tomar una decisión. Que es verdad que no sabemos cuándo es la niña, pero sabemos que a los 15, a los 14 y a los 16 nadie podía. No, ahí tú no sabes, a veces me pongo una blusa rosa, un mahón, ¿qué hago? Mira, fulana, ¿qué me pongo? Tú sabes, una decisión trascendental, porque es trascendental, de que eso incluso puede depender que tú puedas tener familia o no, que tú puedas tener hijos o no, porque son cambios irreversibles, la esterilidad, por ejemplo. Claro. Así que cuando tú tienes 12, 15 años, tú puedes decir, pues a mí no me interesa tener hijos porque yo quiero hacer muchas otras cosas y para mí no es importante. O sea, que se pudiese presentar el proyecto como, esto es un proyecto que prohíbe que niños y adolescentes tomen decisiones que marcan todo el resto de su vida. Que pueden porque en ese momento no la pueden tomar. Es correcto. El conocimiento y la madurez que tienen a los 12, 13, 15 años no es el mismo que tiene cuando tiene 20, 21, 22 años de edad. Y creo que también prohíbe que adultos la tomen en su nombre. Correcto. Y hay unas sanciones para los adultos, ¿verdad?, que decidan incorporar o llevar a cabo alguno de estos
procedimientos o, ¿verdad?, utilizar hormonas, entre otros. El secretario lo que ha dicho, por lo menos lo que ha salido en la prensa, es precisamente que hay algunos casos que no se debe de detener ese tratamiento y que pues se debe de reevaluar. Yo creo que esa es la enmienda de lo que hemos visto en la prensa que más llama la atención porque precisamente eso es lo que busca el proyecto. Prohibir este tipo de terapia. Prohibir los puberty blockers, es decir, para que el desarrollo natural de convertirse en un hombre o en una mujer, y digo convertirse en el sentido de que siga el proceso, ¿verdad?, de desarrollo, porque nacemos hombres o mujeres, pero el proceso de desarrollar, ¿verdad?, toda la fenotipología y todo lo que eso implica, pues el puberty blockers busca detenerlo, hacer una pausa. Pero supuestamente una pausa. Eso te iba a preguntar, porque leí que él comentaba de que se revisitara el proyecto para que los bloqueadores de pubertad sí se pudiesen seguir utilizando. ¿Qué es este concepto? Casi nadie sabe qué es esto. ¿Qué significa un bloqueador de pubertad? Y cómo este concepto de que tú le puedes dar pausa a la biología y 5 años después le das play y nada pasó. Y nada pasó. Y es como... Precisamente... cuando tú me haces esa pregunta y en ocasiones voy a otros programas, me dicen, pero usted no es médico para hablar de estos temas. Mira, tú no tienes que ser médico para hacer un search y buscar datos, buscar información, buscar investigaciones, ver lo que ha pasado en los países donde se implementó y se detuvo totalmente. Tú no tienes que ser médico para eso. También suena como pensamiento mágico, que tú le puedes dar pausa a la biología y 5 años después decir, estoy listo ahora, y le das play, y es como si estuviese 5 años. Eso no tiene sentido. Y que no pasó nada. Y ahí es que, ¿verdad? Y es que viene el meollo del asunto. Cuando tú evalúas la investigación y los hospitales que en el pasado implementaron este tipo, ¿verdad?, de experimento, para mí la palabra más adecuada para todo esto no es ni siquiera terapia, es un experimento. Hemos estado experimentando con los niños y durante 20 años se estuvo experimentando con ellos y ahora en el escenario que nos encontramos ahora en el 2025, los hospitales y los profesionales de la salud, tanto médicos como profesionales de la salud mental que estuvieron experimentando con niños, sacaron, ya sea forzado, porque realmente fue así, fue un proceso forzado y no se vieron en la obligación de tener que revelar los datos de este experimento, lo que demuestra es que precisamente no es un tratamiento inofensivo, no es un tratamiento, como tú dices, mágico, que detuve el desarrollo natural del menor de edad y que cuando decidí ser hombre o mujer y empezamos entonces con las hormonas cruzadas. O apagarlo, o confirmo que soy lo que era biológicamente y quiero regresar. Dale play a la pubertad. Exacto. Sí. Que no hay daños. Pues se ha demostrado que no es real. Está documentado que en efecto hay daños y que hay daños extremadamente perniciosos y que el desarrollo de ese menor se ve totalmente comprometido, incluso cognitivamente, porque las hormonas también tienen la capacidad de afectar el cerebro. Y el cerebro del menor sabemos que no se desarrolla hasta los 25, 27 años aproximadamente. Así que, ¿verdad? Hay muchas áreas del cuerpo de ese menor que se ven afectadas. Yo he hablado, por ejemplo, la estructura ósea, la densidad ósea, ¿verdad? Los huesos. Huesos. Entonces la gente dice, eso no es importante. Oye, tú sabes lo que es quedarse parado es importante. Que tú prácticamente envejezcas. Teniendo 15, 12 años y que no te puedas recuperar y que seas propenso a fracturas y otro tipo de condiciones. Y vas a tener que estar entonces compensando con medicamentos y suplementos por toda tu vida, pero si es que puedes. Pero si aún es que así, pudiese, eso no vas a tener un funcionamiento ni una salud óptima. No la vas a tener y eso está comprobado. Se atrofian los órganos sexuales. Atrofiar un pene y una vulva. Pues hablarle de atrofiar a un niño de 12, 13, 14 años, ¿qué puede entender él de atrofiar, de que se atrofia sus órganos sexuales? ¿Qué puede entender él de que no va a tener la capacidad de experimentar un orgasmo? Y aún aunque los papás sí entiendan y consientan, al médico le explica, el niño dice, deseo esto. Los papás tratan de... los papás hablan con el médico le explica las consecuencias y los papás deciden, bueno, pues dale, hazlo. Como quiera, el proyecto lo prohíbe. Correcto. Porque eso es imponiéndole una decisión que es irreversible a un niño, ¿verdad? Y ya nadie debería poder imponerte decisiones de esa magnitud
Salvo que sea debido a muerte. Dos cosas. Para cerrar el tema con Víctor Ramos, prácticamente esa enmienda que él está sugiriendo, según lo que hemos visto en la prensa, pues es precisamente lo que busca prohibir el proyecto de ley. Así que le tocará a la legislatura evaluar esa propuesta, pero el proyecto va dirigido en otra dirección. Creo que también él menciona que los bloqueadores de pubertad se usan en otros tipos de situaciones que no tienen nada que ver con el género. Lo que se mencionó, por ejemplo, fue el desarrollo precoz, cuando los jóvenes, los niños se comienzan a desarrollar precozmente. Oye, pero eso no es dejar a un niño 6 años, 5 años, ¿ves? En pausa. Y la ley no prohíbe el uso para esas otras intenciones. Y eso se ha utilizado como caballo de Troya para la discusión de que no, que vamos a hacer daño. La realidad es que el proyecto no va dirigido a eso. Es decir, cualquier otra condición que necesite o que sea parte de su tratamiento, ese tipo de hormonas, según está establecido los estándares, sigue su curso normal. Sigue siendo legal. Sigue siendo legal, porque esto va dirigido únicamente a lo que es cambio de género. Okay. Únicamente a eso. Entendido. Así que me trajeron hace poco un ejemplo de, no, que este ginecólogo me dijo que no podía entonces recetar este tipo de pastillas para estas condiciones. Y yo, pues el ginecólogo no sabe 3 pepinos angolos de lo que está hablando o no leyó el proyecto, porque el proyecto no interfiere en otro tipo de ejercicio médico, no interfiere. Así que el médico que utilice estas hormonas para tal o cual cosa puede seguir haciéndolo, porque eso que está haciendo no tiene nada que ver con lo que es los cambios de género. Volviendo a lo otro de los padres, que es el otro punto que me mencionas. Mira, algo que se ha demostrado durante estas últimas décadas en relación a este tópico de las afirmaciones de género, los cambios de género y todo esto, es precisamente que los padres han sido también parte del experimento, porque los padres han sido prácticamente manipulados a pensar que la única opción que tendrían para tratar con sus menores de edad que tengan confusión en su identidad sexual, lo único que pueden hacer es one way. Es afirmarlo en su confusión, es afirmarlo en el género que el menor se identifique. Y si el padre no lo hace, lo que le han dicho los profesionales médicos, que en su mayoría son activistas y pertenecen a organizaciones que son asimismo identificadas, activistas, es que tienen que afirmarlos porque si no su hijo se va a suicidar. Ya. Y creo Entonces, que eso una nota que leí del periódico del secretario, yo no sé si era una frase directa al secretario o lo mencionaba la nota, y para ser justo no voy a decir que era del secretario, salía la palabra suicidio. Pues, ¿qué pasa? Pues un padre que tampoco es médico, ¿verdad? Ese no es su área de expertise, ese no es su área de conocimiento. Tú le dices, tú tienes que afirmar a tu hijo inmediatamente en el sexo que se identifique o en las múltiples opciones de género existentes, las que sean, una o varias. Si tú no lo haces, tu hijo se va a suicidar. Sí. Tu hijo se va a suicidar. Entonces te lo está diciendo un médico, te lo está diciendo un profesional médico, y por lo general, y todos lo sabemos, uno suele descansar en la información que le da el llamado profesional, porque él es el que sabe. Lo que se ha demostrado durante todos estos años es que esa afirmación no es cierta, es falsa. Los últimos estudios, y a mí me da gracia que hablan de estudios médicos y de investigaciones, pero la realidad es que no te están hablando de la realidad. Lo que se ha demostrado es que eso es falso, que aún estos menores de edad, siendo afirmados, dándosele hormonas, haciéndosele las operaciones, ¿verdad?, de cercenarse sus senos o cualquier otra parte del cuerpo, no han traído algún tipo de alivio al malestar previo. Claro. No ocurre. Que puede haber casos, ¿verdad?, ínfimos, una cantidad de casos ínfimos. Pues sí podría ser, pero es una particularidad. Es decir, en el mundo amplio. Y la medicina no se practica de esa manera, como el que encontraste un ejemplo, pues se lo aplicas a todo el mundo. Eso no es ciencia, y eso no es ser tampoco, ¿verdad?, diligente, tú sabes. Responsable. ¿Qué pasa? Pero si eso es lo que a ti te dice un profesional médico, tú descansas sobre eso. Oye, mira, la primera persona que acuñó el término identidad de género fue un médico, un psicólogo neozelandés, John Money. Él fue el primero que acuñó ese término.
en el cual él explicaba que realmente la identidad de género está totalmente desligada al sexo y que por lo tanto tú podrías haber nacido como niño o como niña, pero eso no significaba que tú tenías que ser niño o niña, porque tú podrías, si a ti te criaban de una manera distinta, aunque tu genitalia fuera tal o cual, pues tú podrías ser mujer o ser hombre. Él hizo ese experimento. ¿En qué año estamos hablando? Esto fue para la década de 1960 el siglo pasado. Aproximadamente. Ok, menos de 100 años. Sí. Y él llevó a cabo su experimento, John Remier. ¿Él llevó un experimento con personas o con mozos? Con un niño. Un niño. Ah, este es el de los gemelos. Es correcto. ¿Verdad? Y eso era legal, hacer experimentos así con niños. Sabemos, ¿verdad?, que todo se ha dado en la historia, en el desarrollo de la ciencia y todo. Sabemos que se han dado muchos experimentos así, que uno en este momento diría, ¿what? ¿Cómo es posible que eso se llevara a cabo? Pues sí, nos sorprenderíamos de muchas cosas. Nos sorprenderíamos muchísimo. Pero bueno, volviendo a ese caso, él tuvo la oportunidad de poner en práctica su teoría, sus ideas. Y este niño, que hubo un malpractice mientras trataban de practicarle la circuncisión, tenía un hermanito gemelo, pues prácticamente le cercenaron el pene y la única, o lo dejaron todo, ¿verdad? Que no era funcional. Okay. La única opción que tenían era pues cortarle el pene porque ya no había break. Okay. Eso ocurrió en un hospital. Los padres desesperados son referidos a este médico que era reconocido y no era un médico, era un psicólogo. Los refieren a la universidad donde trabajaba y al hospital donde también él ejercía. Y él les dice, mira, ¿sabes qué? Ya aquí no hay break, pero tú lo puedes criar como niña, porque es un bebé y él no se va a enterar de que él nació siendo varón. Porque realmente la teoría, ¿verdad? Existe lo que es el género y sencillamente ustedes lo van a criar como una niña, lo tratan como una niña y no va a haber problema ninguno. ¿Y el resto de la programación genética y biológica, eso no tiene nada que ver? No, sabemos también, ¿verdad?, que quizás en aquella época no se conocía todavía lo de no se conocía, la genética como la conocemos. No. Así que, ¿verdad? Pero partiendo de su premisa, asociado también con otro loco, que es el doctor Alfred Kinsey, que a nosotros en las especialidades de salud mental son personas que prácticamente nos llevan a idolatrarlas como si fueran los pioneros, ¿verdad? Esto se celebra. En el desarrollo. Sí, estos son personas reconocidas. Y Alfred Kinsey, sobre todo Alfred Kinsey como el padre de la sexología, ¿verdad? O de la sexualidad o de la educación en la sexualidad. Y entonces animan a estos padres a criar a este niño como si fuera una niña. Eventualmente este niño hubo múltiples, ¿verdad?, formas de abuso con este menor de edad. La realidad es que él nunca se acostumbró y a pesar de que fue criado como niña, pues él se comportaba como un varón. Es decir, su genética, su biología, su cerebro, pues lo llevaban a comportarse como niño. ¿Te parecía más a los niños? No podía jugar con muñecas, detestaba que le pusieran trajes, se burlaban de él, así él no sabía qué era lo que pasaba con él. Cuando llega a la adolescencia ya le había tenido múltiples intentos de suicidio, agresivo. Los padres se ven contra la pared desesperados y le confiesan la verdad a él cuando es adolescente. Cuando eso sucede, él inicia el proceso de vivir como varón, como lo que él nació. Él decía, detestaba que me pusieran maquillaje porque yo tenía que besar a un niño, porque yo tenía que salir con un niño, con otro, ¿verdad? Con un niño, porque él no se identificaba como mujer. Cuando esos padres fueron entrevistados, de hecho, su papá se suicidó, el hermano de John Remier también. Wow. John Remier David termina suicidándose. Una tragedia. La mamá dice, nosotros confiamos en lo que nos dijo el médico. Nosotros no sabíamos qué decisión tomar. Nosotros confiamos en el consejo, en el expertise médico, porque ellos son los que saben. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Ese caso es bien particular porque hubo un médico que traqueó prácticamente el aclamado éxito que este doctor decía con este caso, su caso estrella. Y lo siguió replicando. De hecho, dentro de esa terapia
fue expuesto a pornografía, a simular actos sexuales. Fue una cosa terrible, Oh, wow. terrible. Sí, lo que entre hermanos incluso. Fue terrible realmente. Lo que te quiero decir es que realmente hay una irresponsabilidad y yo digo, es tan y tan cruel que un profesional médico se niegue a revisar los datos que tenemos hoy. Es cruel y es más que cruel, es criminal que los médicos en nuestra época se nieguen a revisar los datos existentes que tenemos de las prácticas de estos últimos 20 años en las clínicas donde se llevaron a cabo estos procedimientos y que le sigan diciendo a los padres que no van a tener ningún tipo de repercusión, que su hijo va a poder llevar una vida normal, que no van a haber consecuencias médicas. A mí me parece que eso es, que esa persona es un peligro. A mí me parece que un médico que piense y que actúe y que se comporte de esa manera es un peligro para la sociedad. Y nosotros tenemos el informe CAS publicado recientemente, de Gran Bretaña, que hemos hablado aquí en UK muchas veces sobre el mismo, donde se reporta lo que ocurrió. Incluso ahora mismo se han incorporado dentro de esos protocolos para evaluar a estos niños que no se le puede practicar este tipo de tratamiento, por ejemplo, a niños con autismo, porque un gran alto por ciento de niños que presentan confusión son autistas y hay una razón de ser por eso, por la condición del autismo. Exacto. Pero aquí nos negamos a entrar en esas discusiones y a mí me parece que el secretario de Salud prácticamente está perdido en este tema. ¿Qué dice de esta administración? Este tipo de... Porque supuestamente ganó la derecha. O ganó el sentido común, porque esto no es... Me la da hablar de derecha e izquierda en este tema. Pero pues parece ser que es la derecha que ha llevado la voz cantante. Sí, y del liderazgo. No, digo, el liderazgo en contra de estas filosofías, ideologías, sí viene de un sector más conservador que se le llama la derecha, llamémosle, ¿verdad? Y que la administración parecería ser que era la derecha defendiendo la ola socialista y comunista de Juan Dalmau, de la Alianza y qué sé yo qué. Pero vemos estos comportamientos y crea una confusión. No una confusión para los zorros viejos que sabían. Exacto, para lo que sabemos no hay ningún tipo de confusión. Quizás para los jóvenes sí, o quizás había una ilusión, ¿verdad? Fuimos ilusos. Pero en esto es básico. Fuimos ilusos en pensar que estas personas realmente conocían y que sabían. Y que no habían sido capturados. Exactamente. Esa no es la realidad. Cuando tú ves este tipo de cosas que están ancladas en pensamientos precisamente, ¿verdad? Tenemos que decirlo, tenemos que utilizar algún término de izquierda, woke, progresista. Exacto. Pues tú te das cuenta que realmente no tienen el conocimiento y tampoco tienen una convicción sobre lo que esto significa y representa. Oye, estamos hablando de algo bien básico, que es tú revisitar la ciencia. Claro. Que es tú ir a la ciencia, que tú ir y ver lo que se ha replicado cuando se llevan a cabo estos experimentos. Es algo básico, pero como lo que está anclado es un pensamiento, ¿verdad?, distorsionado, pues no importa los hechos fácticos que tú puedas tener de frente, no importa lo que digas, que tú no lo crees, porque ellos viven en el mundo que no hay hechos. Porque tu cosmovisión, correcto, que es un término que yo uso mucho, tu cosmovisión es otra, así que ellos... Oye, tú le puedes presentar al niño, tú sabes, que tiene que introducirse algo para mantener un hueco abierto y todavía sigue teniendo pensamientos suicidas y ahora tiene otros problemas porque no sabe si regresar, ya no puede regresar a su estado original. Tú le puedes presentar eso, el caso, y te lo niegan. O sea, no son honestos en aceptar que estas cosas están sucediendo y que están sucediendo a un nivel y en unos números que son alarmantes. Que son los de transitioners. No, de esa gente nadie quiere hablar. De esa gente nadie quiere hablar. Y para cerrar ya con este tema, otro argumento que uno escucha es que ¿por qué están peleando esto? Esto no sucede en Puerto Rico. Y a mí me sorprende ese argumento también porque yo lo puedo hacer del otro lado. Pues si no sucede, ¿qué te importa si lo pasan? O sea, ¿por qué estás peleando? ¿Por qué lo resistes? Y no sucede, pues es una ley que no va a aplicar, no va a pasar nada. Exacto. Si no hay caso, pues es una ley que está ahí dormida. Muerta. ¿Por qué la estás peleando? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué hay que enmendarla y de esto? ¿Qué tú contestas ante eso? ¿Sucede? ¿No sucede? ¿Cuántos tienen que suceder para decir que es un crimen? O sea, si sucede uno, ¿nos importa ese uno o no nos importa ese uno? Si tú piensas que es algo malo.
¿Cuántos de estos casos son para que hay que alarmarse? Qué sé yo? Para mí que si pasa uno y lo podemos evitar es una victoria. La realidad es que nosotros no tenemos los números en Puerto Rico de estos casos. No hay, ¿verdad?, un registro. El Departamento de Salud no tiene una base de datos que diga se han hecho tantas operaciones o se han llevado a cabo tantos procedimientos de cambio de género. Eso no existe en Puerto Rico. Bueno, a veces hasta para datos básicos no los tenemos. Imagínate tú para este tipo de procesos y que es relativamente novel, ¿verdad? Por lo menos acá, en este lado del charco. Sí sabemos qué ocurre, ¿verdad? Por registros anecdóticos, porque cuando hacen programas, pues invitan a personas que comenzaron a transicionar en la adolescencia. En Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Que comenzaron, ¿verdad?, con hormonas a los 15, 16 o 17 años. De vez en cuando comienza a sonar el tema, pues presentan quizás algún endocrinólogo que diga que se está especializando en estos casos. Y por eso es que sabemos que ocurren, además de que también tenemos evidencia de que las clínicas, algunas clínicas, especialmente las que se catalogan como expertos en género, pues dan servicios médicos y te pueden poner abajo, damos hormonas, trabajamos con hormonas, te ayudamos a afirmar tu verdadera identidad. Y entonces pues ya tú sabes que eso es un espacio, un local, ¿verdad? Un consultorio donde se llevan a cabo esos procesos. Yeah. Pero poder conocer a ciencia cierta cuántos números, qué casos existen en Puerto Rico fuera de ese tipo, ¿verdad?, de presentaciones en los medios, pues no hay certeza. No creo que el Departamento de Salud se haya acercado a estas clínicas para pedirle, ¿verdad?, números. Sabemos qué ocurre, por eso que te estoy diciendo. Llega a veces a la oficina un caso, no, me recomendaron este médico porque vamos a comenzar la transición sexual con mi hijo que tiene 15 años. Esas cosas se dan, o entre profesionales que nos llamamos, mira, atendí este caso, pasó esto, pero realmente no hay un oficial del gobierno que nos pueda certificar en qué estatus estamos con este tema. Igual con las operaciones. Yo, por ejemplo, no tengo conocimiento de que se hayan llevado a cabo operaciones en menores de edad para cercenarse los senos, ¿verdad?, o para tratar de crear una vagina a un niño en Puerto Rico. Yo no tengo, ¿verdad?, no tengo conocimiento de eso. Sí sé que en Estados Unidos y en otros países se lleva a cabo este tipo de proceso, pero no sé si en Puerto Rico se está dando. Okay. No tenemos esa información, eso no ha salido, no ha trascendido públicamente. Igual si es uno y se puede prohibir porque sabemos que es una forma de abusar de los jóvenes y limitar de los niños y limitar su futuro y imponerle una decisión que no es reversible, pues si esta ley protege a uno, pues es uno. Es uno, salvamos a uno. Y si prohíbe de que, ponle que sean cero, y esta ley se asegura que se mantenga en cero, pues también yo creo que es positivo. O sea, hay que evaluarlo por los méritos. Exacto. Y ya fue aprobada, o sea, ya lo que están es... Ya fue aprobada, pero ahora regresa al Senado. Fue aprobada en la legislatura. O sea, fue aprobada en ambos cuerpos y pasó a la firma de la gobernadora. Ahora se regresa y tiene que volver a pasar por el trámite y se hace de nuevo la evaluación y se tiene que votar nuevamente. Como si fuese lo mismo, es empezar... Si se aprueba o no se aprueba con esas enmiendas, el proceso de aprobación empieza desde cero. A mí me trae esperanza, ¿verdad?, que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y otra de las autoras del proyecto, la senadora Rodríguez Bebe, a mí me parece que ellos están muy claros en la intención original del proyecto, que es proteger al menor de este tipo de experimentos, ¿verdad?, de tratamientos experimentales que tienen daños irreversibles. Y si el espíritu de la ley es ese, proteger al menor, y ellos se han reafirmado, lo hemos visto en sus expresiones, ¿verdad?, en estos días pasados, ellos se han reafirmado en que la intención del proyecto, ellos la tienen bien claro, pues me parece que se evaluarán esas recomendaciones del secretario de Salud. Quizás se pueda incorporar algún tipo de enmienda, pero no creo que ellos estén dispuestos a negociar el espíritu. A negociar el espíritu quizás de la ley. Hay que aclarar el lenguaje para asegurarse de que no afecte otros cosas que no eran la intención. Exactamente, otros tratamientos que van dirigidos, ¿verdad?, a atender otro tipo de condiciones. Pero en cuanto a lo que es cambio de género, el proyecto es claro, es expresamente para prohibir esto. Sí. Ok. Entonces, otro tema, yo estuve navegando por las redes sociales y vi que estuviste en directo y sin filtro con nuestros queridos amigos Jonathan Lebrón y Carmen Jovet, que te estaban haciendo una pregunta que
no entendí de dónde venía. Y yo dije, pero yo tengo que preguntarle a Elian qué es lo que está pasando aquí. Vamos a escuchar el clip y reaccionamos. Vale. Desconozco cuáles han sido los resultados de esa asamblea que precisamente se dio este sábado pasado. Yo no participé precisamente por motivos de trabajo. Estábamos desarrollando una actividad en el pueblo de Ponce. Ciertamente tendré que esperar a ver si se votó a favor o no de esa enmienda. De ser aprobada, pues ciertamente me obliga de alguna manera a repensar mi estatus dentro de la colectividad. Pero no a renunciar a su puesto como directora de esa oficina. No, yo creo que yo he dejado meridianamente claro que yo no pienso renunciar a mi puesto. Yo estoy haciendo un trabajo que me apasiona y un trabajo que estamos teniendo resultados. Así que por el momento yo sigo, ¿verdad? Elian Martínez, siempre peleando. Siempre ¿Qué pasó? un problema. Siempre tengo que estar en un problema. Las pelirrojas son problemáticas. Eso es lo que... Las pelirrojas y de derecha. Es un firecracker. Cuéntame, ponme al día. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en el... Pues mira, ¿verdad? No tengo... En lo que antes se podía llamar un partido político Proyecto Dignidad, veremos. Sí, veremos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿Cuál es el resultado? Pues entiendo que este fin de semana hubo una asamblea para discutir, ¿verdad?, unos nuevos reglamentos y unas enmiendas que se estaban proponiendo. Yo no participé porque tenía trabajo, estaba en Ponce, como dije en la entrevista. ¿Te habían invitado? Sí, nos enviaron a todos los miembros bona fides que tienen al día sus cuotas. Se les envió la invitación. El colegiado. Ajá. Y dice la agenda, salía en la agenda que se iba a discutir esto. Sí, se enviaron. De hecho, hubo unas reuniones previas, ¿verdad? Como unos grupos pequeños para discutir parte de esas enmiendas, etcétera. Y una de esas enmiendas es esa que precisamente vimos ahí en pantalla. ¿Qué te puedo decir? Yo no participé de la discusión de la aprobación de esas enmiendas. Desconozco si eso se llegó a aprobar en la asamblea del sábado. Me dijeron, ¿verdad? Hubo el comentario de que la participación fue extremadamente pobre, muy baja. Es decir, si tenemos 2,000 y pico de miembros y que de repente lleguen 100, 115 personas, 120, pues me parece que, ¿verdad? No sé, podríamos decir que es un poco chocante, ¿verdad? Que llegue tan pocas personas para votar sobre cambios que se van a llevar a cabo y que cambios que definen y que deciden el futuro político prácticamente de la colectividad. ¿Cuáles fueran las implicaciones, no solo tuyas, y quieres decir las tuyas también, pero las implicaciones de que esa enmienda pase? O sea, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, yo creo que queda bien claro lo que dice ahí. O sea, si tú perteneces a alguna administración, tienes un puesto importante o tienes algún puesto de confianza, pues se te cierra prácticamente la posibilidad de crecer dentro del partido. O sea, no tienes la oportunidad de correr a un escaño. Me imagino, es que se entiende, tú puedes seguir siendo miembro bona fide, pagas tus cuotas, pero... No puedes ser candidato ni líder. No puedes ser candidato, no puedes ser portavoz. O sea, prácticamente es eso lo que nos están diciendo. A mí me parece una locura. Me parece que una mente, ¿verdad?, muy limitada, sobre todo cuando eres un partido pequeño que lo que buscas precisamente es atraer talento, traer buenos recursos que tengan un potencial para desarrollarse dentro de la estructura, pero también para llevar al partido, ¿verdad?, a otro nivel. Y me parece que... O sea, que hay un PNP... Me parece que lo que demuestra es la cero competencia política que o sea, yo estoy diciendo, si hay alguien que, digamos, un PNP que está hoy trabajando en Hacienda como alguien de confianza y corriendo el departamento de rentas internas, pues esa persona no pudiese ser en el futuro un candidato o un líder dentro del Proyecto Dignidad. Eso es lo que están diciendo. Probablemente, a lo mejor si le preguntas a alguien de Proyecto Dignidad, no, en esos casos hacemos unas excepciones porque no es una persona que requiere, o sea, hay tantas maneras, ¿verdad? ¿Tú crees que es dirigido a ti? La realidad es que surge luego, ¿verdad?, de yo haber aceptado la oferta de empleo que tuve. A mí no me da pena decirlo. La realidad es que 2 más 2 son 4. Yo creo que es evidente lo que buscaron hacer. Y vuelvo y te repito, me parece que es una soberana estupidez. ¿Y por qué no te sacan y ya?
Exacto, que me saquen y ya. ¿Por qué sacan al de Hacienda de rentas internas? Que te saquen y ya. Pero definitivamente, si eso se aprueba, de ser aprobado, me lleva a repensar qué yo hago aquí. Y es lastimoso porque pienso que está tomando otro giro, ¿verdad? Este partido político, y me parece que hemos tenido demasiado de terreno de error tras error. Y yo creo que, no sé. Y errores políticos. Sí, errores políticos. Pues yo creo que en ideas, ¿verdad? Porque propuestas ya cuando uno está más cerca, que uno empieza a hacer propuestas concretas, pero en ideas, en la dirección a donde quieren llevar la cultura y la política y el gobierno, yo creo que se alinea bastante con nuevas tendencias que surgen. A mí eso es lo que siempre me impresiona un poco de Proyecto Dignidad, la incapacidad de poder atraer personas que creen lo mismo que ellos. Es como que yo creo lo mismo que tú, pero yo no me voy a unir a ti por tu incapacidad de invitarme, de hacer política, de crear coalición. De negociar, de poder ser efectivo, de poder comunicar, de poder ser, ¿verdad?, proactivo, estar presente. Definitivamente son cosas que muchos de nosotros hemos ya presentado en los foros pertinentes, porque pues uno busca proteger, ¿verdad?, el partido, y uno busca tratar de ayudarlo, y pues uno debe de ser comedido en nuestras expresiones públicas, porque uno precisamente lo que quiere es hacerla crecer, fortalecerla, llevarla a otro nivel. Pero llega el momento en el que prácticamente es como tú tratas de ayudar a alguien, pero no te puedes tirar en el risco con él, junto con él. Sí. Y me parece que eso es lo que le está sucediendo a Proyecto Dignidad. Eso que planteas es un buen ejemplo. Yo creo que resume y ¿verdad?, nos da un buen vistazo de lo que ha sucedido. Tú puedes tener muy buenas ideas, puedes tener las ideas correctas y puedes ser totalmente inconsecuente, aún así. Teniendo las ideas correctas, las que son... Las que la gente, muchos creen. Las que la gente cree y las vive, porque mucha gente las vive, y aún así ser inefectivo y totalmente inconsecuente. Y yo creo que este tipo, ¿verdad?, de movidas, lo que demuestran es eso. Es pequeñas ligas. Pequeñas ligas, pensamiento pequeño. Nosotros necesitamos sumar, no restar, y yo creo que también eso es una crítica que se le ha hecho muchas veces a los conservadores. Que no tenemos esa habilidad de unirnos, de formar una masa y de trabajar juntos en equipo en una misma dirección. No sé cuál es el fenómeno, no sé por qué eso sucede. No sé si a nivel individual es más cómodo, más fácil que tratar de agruparnos en un partido político, pero, ¿verdad?, también hay otro elemento aquí, y es la falta de experiencia y competencia política. Bueno, pero ya ahora quieres cortar a los que están adentro, que quizás han tenido algo de experiencia. Ajá, exacto. No, si tienes experiencia, no venga. Aquí no puedes estar. Ya tenemos demasiada experiencia. Te digo, un case study. Hay que darle brega a ver qué pasa aquí. Pero definitivamente, de haberse aprobado esto, me empuja a reevaluar, ¿verdad? No sabemos el estatus. No, yo no lo sé, no he hecho el acercamiento, pero me empuja, como digo, a reevaluar qué yo voy a hacer aquí. El hecho de que lo estén considerando, o que se haya hecho pública la enmienda como tal, se haya aprobado o no, ya de por sí ya es algo que te provoca en ti algo. Sí, definitivamente. Oye, somos seres humanos y yo soy fundadora de este partido. O sea, estoy desde los inicios, desde la conceptualización del partido, desde ponerle el nombre al partido, desde acercarnos a las personas para que fueran parte, de ir a las casas, llamar a tus amigos, mira, estamos creando esto, apoyar a otras personas que también fueron parte de esto. Y pues es chocante. Es chocante, pero a la misma vez siguen llegando personas al partido, siguen llegando, ¿verdad?, personas con diferentes ideas, con sus propias aspiraciones. Y pues son cosas que ocurren, son cosas que pasan. A mí me choca, me duele un poco, pero por otro lado, pues mira, si este es el curso y Proyecto Dignidad estuvo aquí para una breve estadía, pues no puedo estar luchando todo el tiempo, ¿verdad?, contra todo el mundo. No, eso no es lo que queremos. Esperaré a ver qué sucede y tomaré eventualmente alguna determinación.
respecto a mi futuro político, no sé, a lo mejor no quiero seguir aquí en la política. Bueno, ahí, mira, ahí hay un pasillo, tú aquí a la izquierda, y después a la izquierda, y ahí hay una silla esperando. Me siento ahí en mi... silla. Hay un micrófono esperando ahí, es prender las luces. Tú sabes que están ahí, las puertas están abiertas, la gente pregunta cuándo vuelve Elian. Yo les digo que cuando sea el momento correcto, Elian vuelve. Las puertas de la diestra siempre estarán abiertas. Esta es mi casa. ¿Algo más, Elian? Nada, seguimos peleando por ahí. Los colorados y los pelinegros. Y los locos como Mike tiene. Y los locos como Mike. Que tiene las doñitas locas, ¿eh? Nos ha sobrepasado, Mike, olvídate. Mike es un fajón. Pero qué bueno que seguimos aquí. Yo creo que esto se tiene que seguir haciendo con, ¿verdad? Con nuestra espontaneidad y con nuestro, como somos nosotros. Tenemos que seguir haciendo ruido. Porque hay trabajo. Exactamente. Y estamos llegando, que es lo importante. Y hay que saber que hay que saber cómo convertir que ganamos a algo que se le ofrece a las personas. O sea, yo creo que va a llegar un punto que no podemos seguir peleando. Ya le ganamos. Ahora tenemos que convertirlo en algo que verdaderamente mejore la vida de las personas. No siempre seguir peleando con la izquierda, porque ya ganamos o estamos ganando. Tenemos que también convertirlo en cosas, ¿verdad? En cosas útiles para las personas. Gracias, Elian. Seguimos para adelante, Beto. Dale. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.